En este vídeo te voy a enseñar cómo crear guías en Illustrator. Comenzamos en un nuevo documento de Adobe Illustrator y para crear las líneas guías lo primero que debemos hacer es activar la regla para que ésta se muestre. Para ello nos dirigimos al apartado superior de ver y en este menú desplegable nos vamos a abajo del todo y clicamos encima del texto de reglas. Tras ello tenemos estas opciones y presionamos sobre mostrar reglas. A continuación, para crear las líneas guías necesitamos ver nuestra mesa de trabajo más pequeña, así que para disminuir su tamaño nos dirigimos a la parte inferior izquierda donde está el porcentaje. Presionamos en la flecha hacia abajo y escogemos un porcentaje que sea la mitad de pequeño más o menos del que tenemos ahora. Como veis, automáticamente la mesa de trabajo se ha encogido y ahora tenemos que verificar cuáles son las unidades que tenemos en la regla, pues aparte de crear las guías a ojo, también se pueden crear introduciendo medidas. Para saber las unidades de la regla superior, hacemos clic derecho sobre esta, automáticamente se nos abrirá este panel y aquí tenemos todas las unidades posibles que podemos establecer para nuestra regla, que en mi caso escojo las pulgadas. Tras ello, al hacer clic derecho en la regla que está a la izquierda, como veis se nos han cambiado las unidades automáticamente. A continuación, para crear las líneas guías vamos a necesitar tener un ajuste activado, que son las guías inteligentes, que no es lo mismo que las líneas guías. Para activarlas nos vamos al apartado superior de ver y en la parte inferior de esta ventana desplegable veremos el apartado llamado guías inteligentes y si no lo tenéis activado presionáis encima para activarlo. Tras ello, en caso de que queramos crear unas líneas inteligentes que vayan hasta la mitad de la mesa de trabajo, tanto horizontalmente como verticalmente, se nos complicaría bastante acertar en el punto exacto. Como veis, nuestra mesa de trabajo mide de largo entre 24 y 28 pulgadas, pero no es un número exacto, claro, y de alto pasa igual, pues mide un poco menos de 16 pulgadas. En mi caso lo que haré será ajustar el tamaño de la mesa de trabajo a unas medidas que sean exactas, tanto horizontalmente como verticalmente. Para ello, en la parte superior presionamos encima del botón de ajustar documento y en este nuevo recuadro que se nos abre clicamos encima del botón de editar mesas de trabajo. Ahora simplemente me voy a situar en el borde derecho de la mesa de trabajo. Como veis, esta línea rosa es la guía inteligente que hemos activado antes y ahora presionamos en este borde y lo arrastramos a una medida que sea exacta, como por ejemplo 28. Ahora nos vamos a la parte inferior de la mesa de trabajo y hacemos lo mismo, clicamos encima y arrastramos la página hasta una medida, en mi caso hasta 16. Como veis, si nos vamos a la esquina superior izquierda, las medidas empiezan en 0, tanto de alto como de largo. Y ahora para guardar estos cambios, en la barra izquierda de herramientas presionamos en el icono de la selección normal. Ahora para crear las guías vamos a crearlas todas en una nueva capa para que así cuando queramos ocultarlas lo podamos hacer automáticamente. Para ello, en el menú superior presionamos en ventana y aquí presionamos encima del texto de capas. Automáticamente vemos el recuadro de capas a la derecha y ahora presionamos en el menú de capas, que son estas tres líneas horizontales de arriba, y clicamos encima del texto de nueva capa. Tras ello se nos abre este recuadro y para no confundirnos le damos el nombre a esta capa de guías y presionamos en el botón de OK. Después en la sección de capas nos aseguramos de que el icono del ojo se está viendo, lo que significa que se está mostrando esta capa, y clicamos encima de la capa pues es donde vamos a crear nuestras guías. A continuación, muy importante, nos vamos al apartado superior de ver y abajo del todo veremos el texto de guías. Clicamos encima y entre estas opciones tenemos que presionar encima de desbloquear guías, pues ahora mismo están bloqueadas y por lo tanto al crearlas no se nos permitirá editarlas. Tras todos estos ajustes, para crear una guía tenemos dos maneras. Primero, para crear una guía vertical, es decir, paralela al eje Y, entonces clicamos en la regla vertical y sin soltar arrastramos hacia nuestra página y esa línea que veis es una guía. Como veis, podemos soltar en cualquier punto de la página y volver a seleccionarla y moverla donde queramos. En mi caso, yo voy a poner tres guías verticales. La primera quiero que esté al inicio de la página, luego otra al final de la página y otra que estará justo en medio. Para hacer eso, podemos llevar esa línea guía nosotros al inicio y como veis, gracias a las guías inteligentes, que son las líneas rosas, se nos colocan en el punto exacto sin problema estas líneas guías. Aunque podamos hacerlo así, es más rápido
rápido hacerlo introduciendo las cantidades en los recuadros de la parte superior, que como veis tenemos un apartado para el eje X y otro apartado para el eje Y. Simplemente seleccionamos la línea guía que queremos mover y en la parte superior en el recuadro del eje Y escribimos 0, pues este mide la altura y al ser una línea guía vertical no hay altura y presionamos en Enter. Después en el recuadro del eje X escribimos también 0, pues queremos colocar la línea guía al principio de la mesa de trabajo, que es el punto 0 en el eje horizontal, y presionamos en Enter. Como veis, automáticamente se nos ajusta la línea guía y ahora para la siguiente voy un poco más rápido. Primero clicamos y arrastramos desde la regla vertical y ahora para poner esta línea guía en el medio, en el apartado del eje Y volvemos a poner 0, pues la altura sigue siendo 0, y en el apartado del eje X esta vez no ponemos 0, sino que ponemos 14, pues es la mitad de la longitud de la mesa de trabajo, y presionamos en Enter. Tras ello volvemos a clicar en la regla vertical, volvemos a arrastrar y ahora para poner la línea guía en el otro extremo, en el apartado del eje Y volvemos a escribir 0 y presionamos en Enter, y en el apartado del eje X escribimos la longitud en el eje X, que como veis es de 28, y presionamos en Enter. Ahora para poner las líneas horizontales primero clicamos en la regla superior y arrastramos hacia la página. Ahora como estamos en la regla horizontal, el 0 lo tenemos que poner siempre en el recuadro del eje X y luego en el recuadro del eje Y, que es la altura. En este caso que vamos a poner la línea guía de arriba del todo, ponemos 0 también y presionamos en Enter. Tras ello, para la línea guía horizontal del medio, simplemente en el recuadro del eje X ponemos 0 y en el recuadro del eje Y tenemos que poner la altura en el eje Y, que como veis es la mitad de 16, que es la altura total, es decir 8, y presionamos en Enter. Después la línea guía de abajo del todo la pongo escribiendo 0 en el eje X y 16 en el eje Y y se nos ajusta automáticamente. Ahora que ya tenemos las guías, podemos ocultarlas en la sección de capas clicando en el icono del ojo. En caso de que queramos bloquearlas, simplemente presionamos al lado del ojo en el espacio que hay y al mostrarse este candado ya están bloqueadas y por tanto podemos editar encima sin que estas líneas se muevan. En caso de que queráis ocultar o bloquear solo una línea guía, por ejemplo, simplemente la seleccionáis. En la parte superior presionáis en Ver y abajo del todo de este menú clicamos encima de guías y aquí presionamos en bloquear o en ocultar y ya estaría todo.